Ya una vez de estar como 20 minutos decidiendo cómo voy a hacer el video, por fin lo voy a comenzar. Voy a hacer este video porque de alguna forma me da mucha vergüenza hacer video y quiero trascender el miedo o aceptar el miedo simplemente a que se refleje mi insuficiencia o mi forma de no, como de no ser experto en lo que estoy haciendo. Simplemente aceptar que estoy empezando y que es normal que de repente no pueda o se me olvidan las cosas como ahora, que de repente se me olvida qué decir o me pongo nervioso y cosas así. Entonces vamos a ver ahora una clase que vi que me pareció súper interesante, que significa, bueno, vamos a ir leyendo los diccionarios porque no me acuerdo exactamente qué dice porque me pongo nervioso y se me olvida. Dice, trascendiendo las resistencias a dar. Eso vamos a ver ahora. Porque cuando tú trascendís la resistencia a dar, entonces te dais cuenta de que entre más das al mundo, más puedes dar. O sea, si tú veis una persona que es exitosa, veis que tiene una gran capacidad de dar, o sea, por lo general esa persona está entregada al 100% a dar el 100% siempre. O sea, cuando tú ves una persona que se relaciona con otras personas y tiene como una gran capacidad de darse el permiso de conocer gente nueva, de hacer nuevas alianzas, de asociaciones y cosas así, tú te das cuenta que esa persona tiene una gran capacidad, como un talento, por así decirlo, tiene como un talento para darse el permiso de hacer cosas que tú a lo mejor te pensarías dos veces antes de hacer porque te da mucho miedo de hacer. Pero ¿realmente esa persona tiene un talento? ¿O tiene una habilidad muy buena? ¿O es que esa persona se dio el permiso de hacer ciertas cosas que tú no hacías hacer? Que tú no hacías nunca. O no te das el permiso de hacer. Entonces, con eso nos damos cuenta de que cuando tú eleváis tu nivel de conciencia, que lo puede hacer todo el mundo, no es algo, un talento único, todo el mundo tiene acceso a elevar su nivel de conciencia, te empezáis a darle el permiso de hacer muchas más cosas que antes no te dabas el permiso. Por lo tanto, empezáis a hacer cosas que te van a hacer que tus habilidades o tu valor en el mundo pragmático, en el mundo físico, tu valor va a ser mucho más, por lo tanto, vaya a poder tener como, de alguna forma, una capacidad mayor al promedio. Entonces, cuando tú estás haciendo esto, resulta que, bueno, de nuevo se me fueron las palabras, pero voy a leer esto. Bueno, así es como se ve el nivel de conciencia en el mundo pragmático. O sea, un nivel de conciencia alto en el mundo pragmático se ve como alguien que se da el permiso de hacer muchas más cosas o como un sinvergüenza, por así decirlo, porque de alguna forma no tienen vergüenza de hacer las cosas o se ve como alguien que tiene una habilidad muy buena en algo. Pero realmente, ¿qué hizo que esa persona tuviera una gran habilidad en eso? Lo que hizo que esa persona tuviera una gran habilidad en eso fue que se dio el permiso de hacer eso. ¿Y cómo se dio el permiso de hacer eso? Aumentando su nivel de conciencia, porque se dio el permiso de practicarla todos los días, se dio el permiso de aprender mucho más de eso, se dio el permiso de grabar un video, por ejemplo, ahora, porque ¿qué, qué diferencia a alguien que no graba un video para internet a alguien que sí graba un video para internet? ¿Tiene más talento? ¿Tiene mejor habilidad comunicativa? ¿Sabe conectar más con las personas? No, o sea, lo único que hizo es que aumentó su nivel de conciencia, por lo tanto se dio cuenta de que cuando te grabáis con una cámara, lo único que pasa es que todos tus miedos, toda tu insuficiencia, tu forma de cómo viviste antes, tu pasado, por así decirlo, se refleja en lo que estáis haciendo ahora porque te estáis exponiendo al mundo. Sale tu miedo al rechazo, sale tu miedo a la insuficiencia, sale tu miedo a no lograr las cosas. Entonces, si simplemente te dais cuenta de que nada de lo que pueda pasar en el mundo externo puede afectar tu esencia, entonces te dais cuenta de que hagas lo que hagas, nunca vaya a salir afectado. Entonces, si te dais cuenta de que hagas lo que hagas, nunca vaya a salir afectado, ¿por qué no darte el permiso de hacerlo si sabéis que jugar este juego te va a generar mucha riqueza, mucho dinero, vaya a impactar muchas vidas? Vaya a ayudar a millones de gente. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y si no funciona, o sea, el miedo que uno tiene a que no funcione, realmente no va a hacer que valgáis menos. O sea, ¿por qué va a hacer que valga menos el hecho de que lo intentaste y no lo lograste? Simplemente hay que hacerlo y punto. O sea, si esta es la fórmula del éxito, por así decirlo, si te ponen la fórmula del éxito enfrente tuyo y te dicen, mira, tú tenés que hacer estas cosas y te aseguro 100% el éxito, ¿por qué no la haríais? Si sabéis que vais a tener 100% el éxito con eso, no la haríais porque tenéis un bajo nivel de conciencia que no te permite darte el permiso de hacer esas cosas, porque de alguna forma te vayas a sentir insuficiente, te vayas a sentir eh, como rechazado o van a salir todos tus miedos
que estuviste toda tu vida escapando. Entonces, cuando querís ponerle un tiempo a un conflicto, es porque realmente querís huir de ese conflicto y no darte el permiso de atravesar ese conflicto tal cual es. O sea, si decís, por ejemplo, como a mí me pasaba, tengo miedo a grabarme en la cámara porque me da mucho miedo hacerlo. Entonces voy a, no sé, estar 6 meses grabando un audio hasta que me pueda dar el permiso de hacer esto. Pero realmente lo que estaba haciendo era huir de este miedo. Estaba huyendo de grabarme en la cámara porque si me grabo en la cámara van a salir todos mis miedos a flote. Por tanto, ¿qué hice? Ahora que vi eso y me di cuenta y fui consciente, entonces dije ya, vamos a grabarnos en la cámara. Total, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da si alguien me critica? ¿Qué más da si me veo insuficiente? ¿Qué más da si sale horrible el video? Si me critica 1 millón de gente, ¿qué más da eso? ¿Realmente me va a afectar a mí? ¿Va a afectar mi esencia? ¿Acaso existe alguien que pueda afectar mi esencia? O sea, no existe nadie que pueda afectar mi esencia. Yo veo a las personas como mi percepción. O sea, yo soy un espejo. Bueno, las personas son un espejo de ti mismo. Todos tenemos espejos. En realidad nos relacionamos no con otras personas, sino con nosotros mismos a través de las otras personas. Entonces, si realmente comprendí eso, no hay nada que pueda afectarte porque simplemente sabéis que esa sensación te pertenece y por tanto tenéis que aceptarla. Es normal sentir miedo si veis una serpiente y te va a morder. Es normal sentir miedo si veis una araña de repente así de la nada y te asustáis. Es normal. Y eso no lo tomamos como algo malo, simplemente lo aceptamos. ¿Por qué no aceptar también el miedo a ponerte en una cámara? ¿Por qué no aceptar el miedo a invertir? ¿Por qué no aceptar el miedo a brillar en el mundo? Es normal sentirlo y bajo la aceptación podéis mejorarlo. Entonces, por eso era la primera fase y vamos a seguir con la siguiente. Claro, elevar tu nivel de conciencia te da la capacidad de darte el permiso de hacer muchas más cosas que antes no te daba el permiso. Entonces, cuando te das el permiso, puedes elegir una habilidad que te guste, porque vayas a descubrir qué habilidad es, porque te elevaste tu nivel de conciencia, ahora sabéis a qué te queréis dedicar. Y te vaya a dar el permiso también de escoger un vehículo a través del cual te vayas a autoconocer. Porque todo lo que elijas en realidad va a ser autoconocimiento. Nada va a ser distinto a una opción, no es diferente a otra opción. Simplemente podía elegir una, pero en cualquiera de las dos vas a ser autoconocerte. Nada más que eso. Entonces, comprendemos que nosotros tomamos una decisión amorosa, que es adquirir una habilidad para impactar al mundo o para ayudar a las personas, porque en realidad tu dinero es proporcional a cuántas personas ayudáis en el mundo o cuánto impactáis tú en el mundo. Entonces, cuando tú tomas una decisión amorosa, van a empezar a salir conflictos, van a empezar a salir deseos, van a empezar a salir cosas que tú antes no sabías que podían pasar. Por ejemplo, van a haber situaciones en las que no vayas a saber qué hacer. Van a haber situaciones en las que vayas a tener miedo de hacer algo. Pero ¿qué pasa si realmente tú aceptáis eso como una parte humana de ti y simplemente lo aceptáis? Al aceptarlo, lo estáis disolviendo. Por lo tanto, llegáis automáticamente a un nivel de conciencia de aceptación y eso de calibra muy alto y por lo tanto es mucho más fácil hacer eso. O sea, te da el permiso de hacer otras cosas. Entonces, si lo aceptáis, tú tomáis la decisión amorosa. Si te sale algún miedo o deseo, entonces lo aceptáis simplemente y seguís. Y nada más. Entonces, ahora me da como miedo que me demore mucho en hacer el video y realmente no sé por qué tengo ese miedo de que dure mucho. O sea, es como estar mucho rato sufriendo realmente o es como que simplemente se va a reflejar mucho rato mi miedo. Entonces simplemente voy a seguir nomás haciendo el video. Ya. Tu nivel de resultados actual y tu sensación y percepción con relación a esos resultados se ve potenciada o limitada por tu percepción del dar. O sea, tu nivel de resultados es igual a tu percepción del dar. Lo que quiere decir que cuanto tú más te das el permiso de dar, entonces más resultados vaya a tener. Porque si tú te das el permiso de compartir tus resultados, o sea, compartir tu aprendizaje, compartir tus habilidades, compartir todo lo que estás haciendo, ¿por qué vaya a tener malos resultados si tú te das el permiso de compartir tu aprendizaje, de compartir con el mundo amor? Eso es amor, porque realmente no estás haciendo daño a nadie, simplemente estás compartiendo tu aprendizaje para que el mundo sea más consciente. Entonces, ¿por qué no tendrías resultados? ¿Por qué una persona que brilla en el mundo, si nos ponemos a pensar, todas las personas que brillan en el mundo tienen una entrega al 100% en lo que están haciendo y tienen una habilidad magnífica?
Pero ¿por qué tienen esa habilidad magnífica? Es porque se dieron el permiso de adquirir esa habilidad. Se dieron el permiso de equivocarse, se dieron el permiso de parecer idiotas frente a la cámara, se dieron el permiso de ver el video que hicieron y darse cuenta de que estaban haciendo el ridículo. Pero no lo tomaron como personal, lo tomaron como algo normal, porque realmente se me viene a la mente es como, podríamos morir mañana. O sea, yo podría morir mañana y realmente importa esto que hice. O sea, ¿realmente fue tan grave como para no hacerlo? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si sabéis que te va a generar más riqueza o podía aumentar tu nivel de conciencia y así sentirte más realizado y en paz, que al final es lo que todo el mundo busca. Entonces, mis resultados económicos van en proporción directa con mi capacidad de dar. Como decía ahora, es lo mismo. O sea, entre más das, más puedes dar y más dinero vas a tener. Entonces, si identifico mis resistencias con relación al dar, entonces puedo aumentar mis resultados económicos y de impacto. O sea, que si yo veo las resistencias que tengo al dar, como por ejemplo, no sé, ahora estoy haciendo el video y creo que me pueden tachar de vendehumo, de mentiroso, de que no sé hacer lo que estoy haciendo o de que realmente no soy lo suficientemente valioso como poder hacer esto, entonces me doy cuenta de que si yo me identifico con eso, tengo una herida o tengo algo, un conflicto que superar. Y si yo identifico que tengo un conflicto que tengo que superar, entonces lo estoy viendo. Y si lo estoy viendo, lo puedo reconocer y aceptarlo. Entonces, lo agradezco, porque era un conflicto que yo estuve toda la vida escapando para llegar al éxito, o llegar a aumentar más mi nivel de conciencia y así estar más realizado todavía. Y se me está presentando ante mis ojos para que yo lo pueda trascender. ¿Por qué no lo voy a agradecer? O sea, gracias por presentarme este conflicto porque ahora sé qué camino debo elegir, o sea, qué camino debo pasar, qué puente debo atravesar. Entonces, voy para allá y transito el miedo, porque los miedos están ahí para ser transitados. O sea, si tú te querías escapar del miedo, realmente no va a volver a surgir de nuevo. O sea, ¿qué sentido tiene? Te entregas al miedo y se va a diluir solo. No es escapar la solución, no es irse de vacaciones la solución es entregarte al miedo totalmente y saber que no va a pasar nada y que nada puede afectar tu esencia. Simplemente no existe nadie que pueda afectar tu esencia. No existe un ser que pueda afectar tu esencia. Entonces simplemente entrégate. Ahora, siendo consciente de mis resistencias internas, me puedo permitir transitarlas. Lo mismo que estaba diciendo, me puedo permitir transitar esas resistencias cuando me doy cuenta de que están ahí. Porque antes a lo mejor no me daba cuenta y estaba en automático haciendo las cosas. Como un kamikaze espiritual. Es que lo que se refiere aquí cuando nosotros vemos un conflicto, por ejemplo, me quiero grabar en la cámara y siento mucho miedo de hacerlo, o sea, tomo la decisión amorosa de grabarme en la cámara para compartir mi aprendizaje y siento mucho miedo, entonces simplemente me doy el permiso de hacerlo y de transitar mi miedo y eso me convierte como en un kamikaze espiritual. O sea, ¿por qué no ser un kamikaze espiritual que apenas veis la resistencia, vais para allá? Porque sabí que la única forma de trascender ese patrón o trascender ese conflicto que tení es entregándote totalmente a ese conflicto. Nada más que eso, entregarte al 100%. Entonces, todo proceso se ve limitado y condicionado por tu percepción del dar y tu resistencia al dar. O sea que todos los procesos que tú tenías en tu vida, en un proceso, por ejemplo, un emprendimiento, una habilidad que querías adquirir, una relación que querías tener, se ve limitado por tu percepción del dar. O sea que tenía una percepción errónea del dar, por eso no tenéis buenos resultados en tu vida amorosa. Tenía una percepción errónea del dar, por eso no tenéis resultados en tu vida amistosa o en tu vida de negocio. Entonces, por eso hay que como direccionar bien la capacidad de dar o la percepción del dar. Entonces, claro, hay que agradecer eso de ser kamikaze espiritual porque si no lo hubiera identificado, si no hubiera identificado que tengo un conflicto ahí, entonces estaría toda la vida repitiéndolo. ¿Por qué no agradecerlo si te está mostrando una forma de dejar de repetir el patrón que siempre hemos repetido? Entonces, los enfoques que vamos a cuestionar con relación al dar. Esto es con la percepción del dar porque, como decía antes, todos tus procesos están limitados por tu capacidad de dar. Entonces vamos a recontextualizar lo que sería dar y por qué estamos limitados tanto de repente. Lo primero es, ¿qué pasaría si doy y se aprovechan de mí? ¿Qué pasaría si doy y no lo valoran? ¿Qué pasaría si doy y no valoran lo que yo hago? ¿Qué pasaría si doy y no logro lo que quiero hacer?
¿Qué pasaría si doy todo lo que puedo al 100% y realmente no logro lo que quería hacer? ¿Qué pasaría si doy y resulta que no soy suficiente? ¿Qué pasaría si doy y resulta que yo no llego a eso que quería llegar también? Es como, ¿qué pasaría si me doy cuenta de que realmente no era lo suficientemente valioso como para poder hacer eso? ¿Qué pasaría si no tengo? O sea, ¿qué pasaría si doy y no tengo suficiente para dar? O sea, como que doy pero me quedo sin dar, me quedo sin información. Es como que comparto la información que yo estoy aprendiendo, que yo pagué por eso, y me limito a dar lo que solamente creo que debo dar, porque si no me puedo quedar sin nada que dar. Pero eso es una percepción del ego en todo caso. ¿Qué pasaría si doy y no tengo tiempo para dar? O sea, ¿qué pasaría si no tengo tiempo para dar, de hecho? ¿Qué pasaría si no puedo dar porque no tengo tiempo? Según yo no tengo tiempo, pero realmente estoy escapando de eso. Entonces, si se produce alguna de estas percepciones cuando estás haciendo algo que te gusta, que amas hacer, entonces agradecelo. Porque no tiene sentido sentirte culpable por sentir eso. Es normal y toda tu vida estuviste viviendo de una manera que a lo mejor no era la correcta para lograr tus resultados. Y ahora te estás dando cuenta de que podías ir a la manera correcta y avanzar. Entonces agradece que haya ese conflicto y transítalo. Porque la única forma de transformarlo es aceptarlo y transitarlo. Nada más que eso. Entonces, con esto nos preguntamos, ¿cómo alguien puede conectar con la abundancia si el dar, o sea, si dar al mundo significa sacrificio, significa sacrificarte? Porque si yo digo, ¿qué pasaría si doy y no lo logro? O sea, estoy diciendo que todo lo que doy yo me sacrifiqué tanto que tengo que lograr eso. O sea, por eso que tengo miedo a no lograrlo, porque me di tanto, me sacrifiqué tanto por eso, que ahora tengo que obtenerlo. Pero ¿realmente me va a dar algo ese obtener? O sea, ¿me va a dar más realización? ¿Me va a dar más paz? ¿Me va a dar más confianza el obtener eso? Y por eso hay que preguntárselo. Entonces, si doy mucho, debo sacrificarme mucho. Esa es la percepción que tiene el ego. Si yo doy mucho, entonces me tengo que sacrificar mucho. Por eso no tengo que dar tanto, dice el ego. Entonces, para el ego, dar es una lucha. O sea, siempre una lucha constante dar al mundo. Entonces, si lucho por mucho, por muchos años y no me valoran. O sea, ¿qué pasaría si yo lucho por muchos años y termina que no me valoran lo que hice? O sea, ¿realmente yo hice todo eso para que me valoraran? ¿O hice todo eso para autoconocerme y ver que están surgiendo todos mis miedos a medida que yo lo hago? O sea, si no me valora la gente, ¿qué más da? O sea, mi esencia no va a ser perturbada, mi esencia no va a ser cambiada por eso. Simplemente una bonita oportunidad para darte cuenta de que estaba siendo validado por el mundo externo y reconocer que realmente no necesitáis la validación de nadie y que estáis completo aquí y ahora y no necesitáis nada más que eso. Entonces, muchas veces también nos preguntamos hasta cuándo doy. O sea, si realmente preguntamos eso, ¿hasta cuándo tengo que dar entonces? ¿Hasta cuándo tengo que aprender una habilidad? ¿Hasta cuándo tengo que estar compartiendo información? Es porque vemos el dar como un sacrificio, vemos el dar como algo que te cuesta hacer. Entonces, si te cuesta hacerlo, necesitáis como, ya, ¿hasta cuándo tengo que hacerlo? Pero realmente dar es algo incondicional, o sea, tú no esperáis nada a cambio, simplemente estás aportando al mundo y el mundo se encargará de devolvértelo, como la ley de la reciprocidad es un hecho, como la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué preocuparte por eso? Simplemente sigue en tu camino y listo, nada más. Entonces, cuando tú pensáis esto de hasta cuándo doy, es porque de alguna forma estáis pensando que estáis siendo tonto al dar. Como que este es tonto porque está dando mucho a cambio de nada. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si tonto si estás dando al mundo? No tiene sentido. O sea, entre más das, más puedes dar. ¿Por qué estás siendo tonto? O sea, ¿te estaría afectando eso? ¿Te quitaría esencia? ¿Te haría menos valioso? No, o sea, no tiene sentido. Entonces, para el ego también es como muy difícil reconocer que de repente no sabe las cosas. O sea, es como, de repente, cuando no sabía algo, simplemente reconocer que no sabía y dejar eso a la vida, a la conciencia, al universo. O sea, es como,
quería hacer algo, pero realmente no sabéis cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Aceptarlo. Acepto que no sé hacer esto y no tengo ni puta idea de cómo se hace. Pero como lo acepto, entonces se lo voy a dejar a la vida, al universo, a mi socio mayoritario que es la vida. El 51% de la acción la tiene la vida y se lo dejo a la vida y que la vida se encargue de eso, porque la vida me va a dar la respuesta. O también puedes dejárselo a tu mente inconsciente, que sabéis que es poderosa. Entonces se lo dejo a la vida, a la conciencia, al universo y ella me dará la respuesta. Porque ella tiene todas las respuestas. Si no existe, si existe una pregunta, entonces porque la respuesta ya existe. No habría una pregunta si la respuesta no existiera. Entonces, por eso es importante. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hacer una pausa. Ya, vamos a seguir con el proceso. Entonces, si tienes tiempo para dar, o sea, cuando decís que no tenéis tiempo para dar, realmente sí tenéis tiempo para dar, solo que te avergüenzas cuando vas. Te avergüenzas cuando vas a hacer eso, porque de alguna forma, cuando te vaya a grabar o cuando vaya a dar al mundo, te va a poner de frente con tu insuficiencia. Te va a poner de frente con tu miedo a que te juzguen. Entonces, realmente no es que tengas tiempo, es que estás huyendo de hacer eso. Entonces, cuando simplemente aceptáis que no existe nada en el mundo que te pueda afectar y que simplemente es tu percepción y que una vez decís, como estoy completo, reconozco que estoy completo y no necesito nada del mundo externo para sentirme completo, entonces reconocís que no tenéis ningún lugar al que llegar, ya estáis aquí, ya llegaste al lugar que teníais que llegar y ahora podéis jugar al juego de emprender, ahora podéis jugar al juego de hacer lo que tú queráis hacer, podéis jugar al juego del éxito, por así decirlo. Entonces, tenéis como la fórmula del éxito, entonces simplemente sigue la fórmula, pero realmente lo que pase cuando estáis haciendo esa fórmula no va a afectar quién tú eres. Porque tú ya reconociste que estabas completo y que no necesitáis nada del mundo externo. Ahora, prefiero algo, no lo necesito, lo prefiero. Entonces, como prefiero tener una casa lujosa, por así decirlo, prefiero tener un auto lujoso, porque puedo, o sea, si puedo hacerlo, ¿por qué no? Entonces, lo prefiero, más no lo necesito. Si no lo tengo, no me importa, no va a afectar nada en mí y voy a tener una sensación nueva por tenerlo. Entonces, simplemente eso. Siguiente, si no es perfecto, entonces no doy. O sea, eso es lo que piensan las personas cuando dicen que no tienen tiempo para dar. O sea, es como, si no es perfecto lo que estoy haciendo, entonces yo no voy a dar nunca porque esto no va a ser perfecto. Y si no es perfecto, yo no voy a hacerlo. Pero es como la excusa que nos ponemos nosotros mismos para no hacerlo. Cuando yo empecé a hacer los videos, me dije, tengo que comprarme un iPhone 13 Pro para hacer los videos. Pero ¿realmente lo necesitaba? ¿O era que tenía mucho miedo de hacerlo, tanto miedo, que puse una expectativa de futuro, como si en el futuro me costara menos hacerlo? Pero ¿por qué no? Hasta que me compre ese teléfono, practicar en la cámara, que quizás no es muy buena, pero me va a hacer mejorar mi forma de comunicar y va a hacer que me ponga delante de mis miedos y poder transitarlo. Entonces, bacán. Entonces, pues eso hice. A veces como que me voy mucho con la información, así que, bueno, tienen que acostumbrarse a eso nomás, que se supone que la clase que vi duró como media hora, pero yo me voy a demorar como 2 horas, así que, bueno, eso será nomás. Todo eso no te dará la realización que buscas porque hay una resistencia de partida. O sea, date el permiso de autoconocerte a través de esas experiencias. O sea, toda la realización que tú estás buscando a través de ser millonario, a través de adquirir una habilidad, a través de comprender el marketing, a través de crear una marca personal, no te la va a dar. O sea, toda esa realización que estás buscando no te la va a dar porque desde partida había una resistencia en ti. No tenía nada que ver con el mundo externo, sino que tenía que ver con que tú tenías una resistencia antes de empezar. O sea, ¿por qué no mejor atender esa resistencia antes de empezar y después jugar al juego? O sea, o mientras estáis jugando al juego, atender esa resistencia. Porque comprendís que realmente lo que está afuera no te va a afectar a ti, sino que tú tenías el poder sobre eso y podías simplemente recontextualizarlo y comprender que no necesitáis nada del mundo externo y que simplemente tenéis que aceptar eso que está dentro de ti y nada más. Voy a avanzar. Eso. Entonces,
una vez estamos aquí, vamos a entrar más en profundidad acerca de lo que significa esto de dar al mundo. Esto yo lo comparto igual porque si lo comparto, lo refuerzo en mí, y si lo refuerzo en mí, puedo aún así avanzar mucho más y dar mucho más. Entonces, por eso mejor lo comparto y lo reafirmo en mí. Entonces, ¿qué beneficio obtengo de creer que se van a aprovechar de ti? O sea, ¿qué beneficio obtienes de creer que se van a aprovechar de ti? ¿Qué beneficio obtiene el ego de creer que se van a aprovechar de ti? Entonces, ¿qué tiene que se aprovechen de ti? O sea, ¿va a afectar algo en ti? ¿Realmente? Entonces, el ego siempre obtiene una ganancia de estar apegado a algo. Aunque eso sea una piedra picuda que te pincha siempre. O sea, una piedra picuda que está ahí sacándotela todo el rato, pero tú la mantenías ahí porque es algo que conocí. Entonces, para el ego es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, es mejor quedarse en la piedra que te está pinchando todo el rato que avanzar y conocer un mundo nuevo que te da mucho miedo hacer. O sea, para el ego es así. Entonces, el ego confía en que el orgullo, o sea, no, esto no, se ancla a lo familiar, aunque eso te destruya. O sea, el ego se ancla a lo que es familiar, aunque te destruya lo que estás haciendo. Entonces, hay personas que se mueren, o sea, hay personas que se mueren defendiendo lo que conocen porque les da mucho miedo aventurarse en lo desconocido. O sea, como el ego confía en el orgullo. O sea, el ego confía en que sentirte orgulloso por lo que hay hecho, por las creencias que tenés. Entonces, al ego le cuesta muchísimo hacer un salto al vacío y reconocer que no sabí. Porque cuando tú vayas a algo que no conocí o querías hacer algo nuevo, realmente es un mundo desconocido. Pero para el ego es muy difícil saltar a lo desconocido y confiar en algo que es mayor a él. O sea, como por ejemplo, voy a hacer el video, siento mucho miedo y no tengo idea de lo que tengo que hacer después ni de lo que va a suceder. Pero no puedo confiar en mi ego para que me sienta valioso con eso, sino simplemente se lo entrego a la vida sabrá qué hacer, la vida me guiará a una realización mejor, entonces, ¿por qué la voy a limitar? Simplemente lo acepto y sigo. Entonces, con la pregunta, es como de qué beneficios obtienes de creer que se van a aprovechar de ti, entonces, creer lo contrario, de que no se van a aprovechar de ti, es romper mi autoconcepto actual. O sea, creer lo contrario de que si doy mucho entonces se van a aprovechar de mí, es romper el ego. O sea, es como el ego te está diciendo, toda tu vida te dijo, toda tu vida te enseñaron que si tú das más se pueden aprovechar de ti. Por lo tanto, entonces, creer lo contrario para el ego es como derrumbarse. Y el hecho de derrumbarte va a hacer que tengáis que construirte. Es como que de repente te están diciendo que para que podáis evolucionar y dar más todavía al mundo, porque entre más das, más puedes dar. Entonces, eso de que entre más das se pueden aprovechar de ti, entonces el ego lo ve como algo malo y por lo tanto simplemente tenéis que destruirlo de alguna forma, aceptándolo y transitándolo. Entonces eso se ve algo como tirarse al vacío y reconstruirte, o sea, como tener un castillo de arena y destruirlo por completo y construir un, un castillo de piedras, o sea, más firme todavía, y que te va a generar muchos más resultados. Pero para el ego eso es muy complicado desarmar su castillo de arena porque es todo lo que conoce. Entonces, por eso es complicado. La siguiente pregunta, ¿qué beneficios obtienes de creer que no te van a valorar? ¿Qué beneficios obtienes por creer que no te van a valorar? ¿Realmente te va a afectar en algo? Entonces, para el ego es un sufrimiento enorme y prefiere quedarse donde está. O sea, para el ego compartirse con el mundo es un sufrimiento enorme, por lo tanto prefiere quedarse en donde está porque lo conoce. Entonces, el ego prefiere mantenerse en un bajo perfil a entregarse al 100%. Porque si me entrego al 100%, van a verme. Y si me ven, me van a juzgar. Y si me juzgan, me voy a sentir mal. Entonces, ¿realmente es lo que pasa en el mundo externo o no querí dar al mundo porque tenéis miedo de que te juzguen? Que te juzgar, te van a juzgar igual, porque las personas ven el mundo como ellas quieren verla, o como ellas las ven. Entonces, si comprendís que todos nosotros somos espejos de nosotros mismos, por qué te afectaría un juicio si el juicio realmente no viene para ti, sino que es de la misma persona hacia la misma persona, no tiene nada que ver contigo? Entonces,
al mantenerte en un bajo perfil y entregarte al 100%, claro, y darme cuenta, o sea, una vez que el ego prefiere quedarse en un bajo perfil y no entregarse al 100%, y darme cuenta de que lo que soy hoy, hoy en día, no es suficiente para el proceso que tengo delante, qué dolor para el ego aceptar que en ese momento no es suficiente. O sea, por eso no te quería entregar a 100% a lo que estás haciendo, porque de alguna forma te vayas a sentir insuficiente y eso va a ser un dolor enorme para el ego. Para el ego es muy enorme saber que no sabe. O sea, entender que no sabe y aceptar que no sabe. O sea, por ejemplo, hago este video y sé o acepto que no sé hacer video, acepto que no sé que voy a, acepto que me da mucho miedo hacerlo. Acepto eso y al aceptarlo puedo transitarlo porque ¿para qué voy a estar diciendo no, es que yo sé hacerlo, si yo soy bacán? No, lo acepto y si aparece un miedo delante mío, lo voy a aceptar y voy a seguir transitándolo, nada más que eso. Entonces, para Leo es impactante reconocer que tengas un ideal de pareja en mente, por ejemplo, tener una pareja ideal en tu mente, y también reconocer que no la han manifestado, que no han manifestado ese ideal de pareja porque tu autoconcepto actual de quién eres no te da para manifestar esa pareja. O sea, tú tienes una pareja ideal en tu mente, o yo tengo una pareja ideal en mi mente, que realmente en este momento no soy lo suficiente como para estar con esa persona. Pero reconocer o aceptar eso para el ego es muy doloroso, porque realmente es como, no, es que yo soy muy suficiente y lo merezco todo. Sí, es así, de una parte pragmática. O sea, hablo de una parte más pragmática, o sea, como que eh, de alguna forma tenemos dos formas de... ¿Cómo se llama esto? Lo valioso. Tenemos dos formas de validarnos. La primera es reconocer que somos totalmente valiosos y que no necesitamos nada del mundo externo. Y lo segundo, reconozco que actualmente tampoco soy lo suficientemente valioso como para contactar con personas que tienen mucho valor en el mundo pragmático, pero que realmente sé que eso no me afecta a mí, simplemente que algo que reconozco y me pone de frente con mi insuficiencia actual. Entonces aceptar que actualmente no hay manifestado la pareja que queréis porque no valí lo suficiente para el ego muy doloroso, pero al aceptarlo lo podí transitar y si lo estáis viendo entonces podí trascenderlo y al trascenderlo los resultados son inevitables. Entonces es duro para el ego aceptar y reconocer que no sabe. Como lo mismo que decía, aceptar que no sabí es muy doloroso para el ego. Prefiere tener razón 1000 veces antes de aceptar que no sabe. Entonces, aceptar que no sabe, la gente muere por sus percepciones e ideales incorrectos. Hay gente que se muere por pensar una cosa o por tener un ideal, porque no quiere conocer otra cosa, porque le da miedo, mucho miedo. Entonces, la cosa sería reconocer que no sé, y como no sé, me rindo y le entrego esto a la vida, a Dios o a la conciencia. Es muy doloroso y por eso el ego prefiere mantenerse en donde está y tener la razón. Pero, aunque la razón, o sea, el ego prefiere mantenerse en donde está y siempre tener la razón, aunque la razón te esté partiendo tu madre, como se dice, te esté partiendo, te esté sacando la chucha. Entonces, ¿por qué no aceptarlo y simplemente transitarlo en vez de quedarte en la piedra que te está haciendo tira y te está clavando siempre que la sostení? En vez de soltar esa piedra y emprender a caminar, a volar, no sé, pero aquí esa piedra no esté ahí, simplemente disfrutéis de la vida en vez de estar siempre en el crucifijo, ahí porque simplemente lo conocí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué beneficios obtienes de creer que no va a resultar? ¿Qué beneficios obtiene tu mente o tu ego de que no va a resultar lo que estás haciendo ahora? ¿Qué beneficios tienes? Vamos a ver. ¿Qué beneficio obtengo de que me entregue al 100% y no lo logre realmente? O sea, es como lo mismo. Si partimos desde una premisa de que todo lo que pasa en el mundo externo no nos puede afectar y simplemente una forma de autoconocimiento, y que si nosotros seguimos tal cual los procesos de manifestación, por así decirlo, o sea, como de hacer todas las cosas por un bien mayor, y que sabemos que eso lo convierte en un proceso magnético, ¿por qué no vaya a tener, ¿por qué no vaya a tener éxito? ¿Por qué no lo vaya a lograr? No tiene sentido. Y si no lo lográis, ¿qué tiene? O sea, ¿te va a afectar a ti? ¿Va a afectar tu esencia? No va a pasar nada.
Entonces simplemente das más y punto, o sea, no te va a afectar en nada. Lo único que te está diciendo que no des más es tu miedo a que te vean insuficiente, tu miedo a que te vean, o que tu miedo a que te rechacen realmente. Pero eso va contigo y si te aparece el miedo ahí que está de frente, entonces acéptalo y transítalo. Va a hacer que tú evoluciones. Entonces, ¿qué beneficio obtienes de creer que la gente solo busca su beneficio propio? Eso también es una creencia que tenemos nosotros. ¿Qué beneficio obtengo de creer que si doy mucho, entonces la gente se va a aprovechar? Entonces, muchas veces nos resistimos a vender o a promocionar cosas porque tenemos miedo de que la gente nos tache de vendedores, o sea, la gente nos tache de vendehumo, de estafadores, de que solamente buscáis tu beneficio propio. Entonces, claro, tenemos miedo a percibirnos como estafadores, vendedores de humo o interesados incluso, pero realmente no estoy dando al mundo porque por algo que tenga que ver con el amor, o sea, realmente no estáis haciéndolo por eso, o estáis haciéndolo por miedo a que te juzguen o por miedo a lo que diga el mundo externo. No tiene sentido que limitís tu dar al mundo por lo que van a pensar los demás. O sea, en ese caso es como, ¿por qué yo no brillo en el mundo? O sea, ¿por qué yo me limitaría a brillar en el mundo, a lograr grandes cosas, por lo que van a pensar los demás? O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, Elon Musk no quiso hacer su SpaceX o su empresa que hizo porque van a pensar mal de él, porque algunas personas van a pensar mal de él. Además que millones de gente piensan mal de él, pero seguro le interesa a él, o sea, seguro le afecta, no va a pasar nada, simplemente es normal que alguien te vaya a criticar o te vaya a pasar algo, pero realmente tiene que ver con tu percepción y no vaya a perder nada, o sea, ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo digo estas cosas, pero realmente igual me afecta lo que digan los demás, igual me afecta mi miedo al rechazo, igual me afecta hacer video, pero lo acepto y lo transito, porque mientras lo acepto y lo transito, cada vez lo puedo hacer mejor. Y mientras lo hago mejor, voy adquiriendo la habilidad de comunicar. Y mientras adquiero la habilidad de comunicar, después me va a dar el permiso de hacer muchas más cosas que antes no me daba el permiso, como contactarme con gente, darme el permiso de vender productos, de vender cosas para enseñar a la gente, que no tiene nada de malo, simplemente tu percepción acerca de vender. Y eso sí, al final me va a dar posibilidad de darme el permiso de hacer cosas que antes no hacía y por eso es mucho mejor. Entonces, el único egoísta al no vender está siendo tú, porque crees que el hecho de dar ahora, claro, estás creyendo que el hecho de dar hará que la gente te juzgue y por eso no quieres dar. O sea, entonces, ¿quién es el egoísta realmente? O sea, quién es egoísta para sostener su personaje o todo lo que aprendió? Eres tú, porque creí que si tú así lo que realmente querías hacer, la gente te va a tachar de, in- de interesado, de vendehumo, de estafador. Entonces, eso va a hacer que tu personaje se destruya. Por lo tanto, como tú construiste un personaje que no es interesado, que no es vendehumo y que la cuestión, entonces por eso cuando te digan eso, aunque tú realmente no lo seas, cuando te lo digan, tú vayas a tener un conflicto con eso. Y ese es tu personaje, realmente no eres tú, es tu personaje. Y si simplemente aceptáis esa sensación y la transitáis, entonces estáis destruyendo tu personaje y podía avanzar a un siguiente nivel de conciencia, pero para el ego eso es una tortura, es un sacrificio eliminar a su personaje, porque es lo que cree y lo que conoce. Entonces, para el ego es imposible, pero sí es posible hacerlo. Entonces, simplemente entrégate. Y cada vez que vaya haciendo esto, podía ser más espontáneo. Entonces, mucho mejor. Entonces, ¿qué más da si las personas buscan su beneficio propio? O sea, a ti, qué más da eso si tú estás aquí para servir y dar? Entonces, si tú estás aquí para servir y dar y sabéis que nada del mundo externo puede afectarte, ¿qué más da que las personas busquen su beneficio si tú siempre estás buscando el beneficio de las personas? ¿Qué más da si una persona se quiere beneficiar de lo que yo tengo? ¿Qué más da de eso si yo estoy aquí para darle al mundo? Entonces, ¿por qué no darlo? Si no me va a afectar en nada. Ya me daré cuenta si hay personas que tengo que eliminar de mi vida. Ya me daré cuenta si hay personas que no valen la pena para el propósito que tengo, porque realmente todas las personas son valiosas, pero realmente hay personas que no te van a hacer avanzar, sino que te van a hacer mantenerte ahí, entonces te vaya a dar cuenta cuando pase eso, pero simplemente tenéis que aceptar el aprendizaje. Entonces,
al hacer todas estas preguntas, nos damos cuenta de una cosa. Es que creemos que al dar algo de nosotros se va a ir o vamos a sentirnos de cierta forma. Pero si tú comprendís que al dar se van a ir manifestando todas las creencias, situaciones, emociones y cosas que siempre toda tu vida has negado por miedo, y ahora te dan la oportunidad, pero tenéis la tremenda oportunidad de aceptarlo y agradecerlo y transitarlo y evolucionar para que te dejen de afectar, o sea, mucho menos lo que te afecte. ¿Por qué no hacerlo? O sea, si ya tenías esa oportunidad, ahora estáis viendo la oportunidad de dejar de repetir exactamente el mismo patrón que han repetido toda tu, toda tu vida, todos tus familiares, por así decirlo, o sea, toda tu familia hacia arriba o tus anteriores vidas kármicas o cosas así, bueno, no sé en qué creas, pero em, realmente de repente puede ser muy difícil trascender un patrón, pero tenéis que comprender que quizá lleváis como 400 vidas resistiéndote a algo, entonces es normal que sintáis mucho miedo al hacerlo, pero la única forma de evolucionar es aceptarlo y transitarlo. Entonces, lo ideal sería estar entre medio de las dos cosas que son como lo espiritual y lo pragmático, que lo pragmático es el mundo físico, un capitalismo, por así decirlo. Lo que estamos ahora, bueno, capitalismo es lo que estamos ahora, pero realmente estoy como 50% espiritualidad y 50% mundo pragmático. O sea, es como, ya, voy a llevar la vida, voy a sostener la vida, el mundo pragmático, a través de la espiritualidad. O sea, el contexto es espiritualidad, pero lo que hago en el día a día es pragmático. O sea, no tienes nada que ver una cosa con la otra. O sea, sí tienen que ver las dos cosas, pero podía hacer las dos cosas. Por ejemplo, una persona puede tener mucho ritmo pragmático, puede tener mucho dinero y a la vez ser muy espiritual porque no tiene que ver con lo que hace, sino con lo que elige ser en ese momento. Entonces, con eso nos podemos hacer tres preguntas. ¿Por qué te resistes tanto a dar? ¿Por qué le pides tan poco a la vida? ¿Y por qué te cuesta tanto confiar en el proceso? Si ya sabéis que el éxito es inevitable y que estamos de alguna forma llevados por un bien mayor hacia la humanidad. O sea, de alguna forma yo te puedo decir esta información y tú puedes decir como, ya, ¿y qué te hace pensar que eso es lo correcto? ¿Por qué esto tiene que ser verdad? Pero realmente si te ponía a pensar, como que tú de alguna forma alguna vez pensaste que esto era lo correcto. O cuando escucháis esta información te hace sentir paz porque sabéis que estáis en el lugar correcto y que no tenéis que ir a ningún lugar, que ya estáis aquí. Y también esto no lo digo yo, como dicen, no lo digo yo, lo dice la ciencia. O sea, hay científicos que han investigado estas cosas, aunque la ciencia calibra en 400, es difícil salir de la ciencia y después avanzar a la espiritualidad. Pero hay científicos que han llegado a estas conclusiones. Hay un doctor que llegó a esta conclusión, que es el doctor David Hawkins, que se dedicó toda su vida a elevar el nivel de conciencia de las personas, a explicar cómo funcionan los niveles de conciencia. Y cuando tú leí eso, te das cuenta de que de alguna forma tiene una verdad, o no lo creéis como verdad, experimentalo, pruébalo. Y cuando lo probáis te vas a dar cuenta de que realmente sirve. Entonces, no lo juzgues, pruébalo. Nada más. Pruébalo 30 días, pruébalo 60 días, pruébalo una vida entera. ¿Qué tiene? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué beneficio obtienes de creer que las personas te van a fallar? ¿Qué beneficio obtengo de creer que alguien me va a fallar? O sea, muchas veces partimos con un freno de mano antes de hacer ciertas cosas, porque es por si acaso si la vida me falla, o por si acaso si esta persona me falla, yo voy a hacerlo hasta ahí nomás porque me puede fallar esta persona. ¿Y qué pasa si falla? Yo voy a quedar como un tonto. Entonces, le pongo un freno. Pero realmente va a afectar en algo, o sea, si tú sabís que entre más das a la vida, más puedes dar, ¿por qué te vaya a frenar a eso? Porque la otra persona te puede fallar, o sea, ¿en serio? Entonces, nosotros pensamos eso, o sea, partimos con un freno de mano antes de dar al mundo y no damos el 100% porque creemos que nos van a fallar, pero realmente ¿qué más da si nos fallan? O sea, ¿qué más da si yo estoy comprometido con la vida y que si esa persona falla, bacán, si no falla, bacán? Yo sigo dando, por así decirlo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, o sea, de si me entrego al 100%, quizá me fallen, que es lo que piensa el ego. Entonces,
realmente estáis pensando, si me entrego al 100% y realmente no obtengo lo que espero de la otra persona, entonces, ¿realmente estáis haciéndolo por amor incondicional o lo estáis haciendo para obtener algo? Porque si dierais al 100% sin obtener nada a cambio, entonces no tendríais ninguna resistencia con dar. Pero si lo estuvierais haciendo para obtener algo de esa persona, entonces te limitaríais mucho. Pero realmente te das cuenta de que nunca diste de manera incondicional y siempre esperaste obtener algo de esa persona. Entonces cuando esperáis obtener algo te da miedo a hacer ciertas cosas y empezáis con un freno de mano. Entonces, por eso es que no conectas con la abundancia. Entonces, aquí podemos ver que muchas personas de repente no tienen resultados cuando venden, no tienen resultados pero no se sienten bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona el vender desde el poder. El vender del poder no tiene nada que ver con la persona que tienes delante, ni con quién te compra. Tiene que ver con el campo atractor al que te estás conectando cuando vendes. O sea que es algo, no es lo que tú haces, sino quién eres al hacerlo. Entonces, alguien se conecta al campo de la manipulación. O sea, hay algunas personas que cuando venden se conectan al campo de la manipulación, se conectan al campo del convencimiento. Y eso te puede generar muchos resultados, muchísimo. Pero dentro de ti, siempre sentirán insuficiencia y van a necesitar llegar a un objetivo superior al cual se encuentran porque están en fuerza. O sea, siempre van a querer llegar a un objetivo superior porque están buscando la realización o la paz en el lugar en donde no están. Entonces, van a querer siempre obtener más y más y más y más y más. Porque realmente se sienten enviados, se sienten mal consigo mismo y quieren llegar a un objetivo porque creen que ese objetivo les va a entregar realización y paz. Pero lo único que hay que hacer, bueno, eso sería como la fuerza. La fuerza es hacer eso, la fuerza es desde el miedo, desde me da miedo no manipular a las personas porque puede ser que me quede en la calle, me da miedo no manipular a alguien para venderle porque puede ser que no obtenga eso. Pero realmente eso viene del miedo, o sea, cuando tú vendís desde el poder, es como por ejemplo, cuando tú compartís desde la integridad, desde no esperar nada a cambio de la otra persona y simplemente confiar en la vida que la vida es recíproca y que entre tú más das, más puedes dar, entonces ¿por qué tendríais miedo? ¿Por qué tendríais miedo si confiáis que la vida te va a dar lo que necesitáis en cada momento? ¿Por qué tendríais miedo si sabéis que entre más das, más puedes dar? O sea, si yo hago estos videos y realmente sé y confío en la vida de que me va a dar lo que tenga que obtener en proporción a lo que yo doy, entonces ¿por qué estaría pendiente o por qué querría convencer a alguien o manipular a alguien para venderle algo? ¿Para qué? O sea, si yo sé que la vida me va a entregar lo que necesito, ¿para qué necesito manipular a alguien? No necesito hacer eso. Entonces, por eso nos damos cuenta de cuando estáis en poder y cuando estáis en fuerza. Entonces, cuando compartes desde el poder, no te pones a pensar si van a fallar. No te pones a pensar si la persona realmente te va a pagar o te va a fallar. No te pones a pensar si te comprarán o no te comprarán, porque realmente no te va a afectar. No te pones a pensar, o, o sea, claro, eso era. Y eso se refiere, o sea, cuando no te pones a pensar en esas cosas, es porque la abundancia no es cuánta gente te compra, sino que es un campo atractor al cual te sientes atraído. O sea, cuando tú haces las cosas desde el poder, realmente es automático. O sea, es como no tenéis que hacer nada, es magnético y los resultados van a llegar porque sí. No tenéis que hacer nada, o sea, no tenéis que manipular, no tenéis que hacer fuerza, no tenéis que hacer ciertas cosas. Simplemente tenéis que confiar en la vida y dar tu 100% siempre. Y al estar confiando en la vida, dar tu 100% siempre, te vas a dar cuenta de que no necesitáis manipular a nadie. Y que los resultados van a llegar de manera automática porque te conectaste a un campo de poder. Y cuando te conectáis a un campo de poder, los resultados son magnéticos. Te convertís en una persona magnética. O sea, los resultados van a llegar por consecuencia, como un imán que atrae las cosas porque sí, no tenéis que llegar tú. Vaya a traerlo. Entonces, esa es la cosa. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios obtienes de justificarte por el daño que te hicieron? ¿Qué beneficio obtengo por justificarme por el daño que me hicieron? Entonces, el beneficio que se obtiene desde el ego es, podría volver a sufrir porque me traicionaron en el pasado. Entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir sacando jugo emocional de esa situación, arrastrando esa aparente traición para justificar tu falta de resultados en el presente? O sea, ¿hasta cuándo vaya a seguir pensando eso para justificar tus resultados
o simplemente vaya a aceptar que toda tu vida creíste algo que estaba equivocado y que ahora tenéis que soltarlo y transitarlo o derrumbarlo, como el castillo de arena tenéis que derrumbarlo para construir un castillo de arena, o sea, un castillo no de arena, sino de cemento o de ladrillo, para que quede bien firme y los resultados sean inevitables. ¿Por qué no haríais eso? Porque el ego se mantiene en lo conocido, al ego le gusta lo que conoce, aunque lo que conoce nunca le traiga beneficio. Entonces, ¿hasta cuándo, a través de la traición que supuestamente te hicieron, o del daño que te hicieron, vas a justificar tu falta de entrega al mundo? Es como, yo no me entrego lo suficiente al mundo porque cuando lo hice, me traicionaron. Cuando lo hice, me hirieron. Pero realmente si comprendís que estáis completo y que no necesitáis nada del mundo externo y nada puede hacerte daño más que tú mismo por tu percepción, entonces, ¿realmente te traicionaron? ¿Alguna vez te traicionaron? ¿Pudieron hacerlo? O sea, ¿hay alguien que puede afectar tu esencia en el mundo? No existe nadie que pueda afectar tu esencia. Entonces, ¿por qué te afectaría eso? Simplemente era una herida emocional que tú nunca quisiste aceptar. Y al aceptarlo pudiste transformarlo. Pero ahora es el momento de hacerlo. No 20 años después, o 20, o 2 meses después, o mañana. En este momento podía aceptarlo. Es una elección, nada más que eso. Entonces, muchas personas cuando llegan a esta conclusión dicen, esto aún no lo voy a hacer porque necesito 2, 4, 8, 9 meses para hacer esto. O sea, necesito muchos meses de trabajo interior para poder trascender este patrón. Entonces, dices, necesitas 4 o 5 meses para seguir huyendo del conflicto que tienes delante. Realmente no es que necesites tanto tiempo o sea, no necesites tiempo para trascender un conflicto. Realmente lo que estás haciendo es huyendo del conflicto porque crees que necesitas tiempo, pero no lo quieres aceptar realmente, porque si lo aceptarais realmente lo transitaría y ahora ya. Como ahora me pasó que estaba viendo la clase y yo tenía pensado hacer como videos, no sé, en un punto, en un futuro, porque me daba mucho miedo hacerlo. Entonces, ¿qué dije? Ahora que vi esto, fue una gran oportunidad para simplemente trascender el miedo y aceptarlo y transitarlo, y que realmente el miedo no soy yo, simplemente está en mí y tengo que aceptarlo como parte de ser humano. Nada más que eso. Y que si viene un miedo, si viene una resistencia, si me siento insuficiente, si veo que no salgo bien en cámara, si veo que estoy haciendo el ridículo, realmente no va a pasar nada, simplemente va a afectar a mi personaje, pero no a mi esencia. Puede afectar al personaje, pero no al jugador. Estoy jugando un videojuego, entonces yo soy el que maneja el control, pero realmente el personaje se puede morir y a mí no me va a pasar nada. Voy a estar tal cual como estoy. Entonces, ¿por qué me va a dar miedo hacer eso? Entonces, estás a un cambio de percepción de distancia, de no necesitar ningún tiempo para estar completo o completa. Realmente cuando queréis trascender un miedo o cuando queréis trascender un conflicto, no necesitáis tiempo, sino necesitáis un cambio de percepción. Y un cambio de percepción se adquiere comprendiendo cómo funciona. Entonces, como comprendí que el miedo es simplemente una parte humana y que el miedo está ahí, pero realmente no me puede afectar nada del mundo externo, entonces me di el permiso de hacerlo, porque no me puede afectar, o si me afecta va a ser una bonita oportunidad para trascender el miedo y seguir avanzando. Entonces, cuando dices esto de que necesitas tiempo, realmente estás diciendo que la vida te ha programado, o la vida te programó para que necesites un lapso de 6 meses para transitar tu conflicto actual. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que la vida te diga, no, tenés que transitar esto. En 6 meses vais a estar listo, ¿no? Realmente es simplemente un cambio de percepción. No necesitáis tiempo para trascender un conflicto, necesitáis aceptación. Y un cambio de percepción. Un cambio de percepción, nada más que eso. Entonces, tu conflicto actual, como tienes miedo de entregarte al 100%, como no quieres comprenderlo y justificas tu presente proyectando tu pasado, o sea, justificas tus resultados presentes con tu pasado, de que en el pasado te jugaron mal, o en el pasado tuviste mucho miedo, en el pasado tenías un conflicto, justificáis tus resultados presentes con eso, y por lo tanto por eso no lo hacís, y que decís que necesitáis un tiempo. Pero eso es porque estás en miedo, o sea, estás proyectando tu pasado porque estás desde el miedo, tienes mucho miedo de hacerlo, pero es normal sentir miedo, y cuando comprendís que realmente es normal sentir miedo y que aceptáis el miedo porque es una parte de ti y que en algún momento de tu vida siempre vayas a sentir miedo, entonces dejáis de identificarte con el miedo y te dais el permiso de hacerlo.
Entonces, crees que necesitas un lapso de tiempo para poder sanarte, pero dices, o sea, es como que al creer que necesitas un tiempo para poder sanarte, estás diciendo como que Dios, la conciencia, la vida, están influenciados por el tiempo, pero la vida o la conciencia no tienen tiempo, no funciona así. Nosotros tenemos una percepción, esto es comprobado por la ciencia, nosotros vemos el tiempo como parte de nuestra percepción, porque nuestra percepción limitada nos hace ver tiempo, pero realmente el tiempo no existe. Esto es como una comprensión más elevada, yo ni siquiera la comprendo todavía muy bien, pero tiene algo de sentido. Es como que la respuesta está en mi mente, pero a la vez no lo está. O sea, está ahí, pero no la puedo ver todavía. Entonces, el tiempo no existe. ¿Por qué la vida estaría limitada por el tiempo? Simplemente está ya un cambio de percepción de hacer lo que antes anhelabas hacer. Entonces, para liberarte y conectar con la abundancia, deja de ponerle un tiempo a tu sanación y entra de una vez en el conflicto del que estás huyendo, a través del necesito 4, 8 o 5, o sea, 4, 5 o 8 meses. Simplemente conecta con la abundancia en este momento y acepta el conflicto tal cual es y transítalo. Si es demasiado fuerte quizá el conflicto, quizá no tengáis que hacerlo físicamente, simplemente acéptalo, hace cosas pequeñas que tengan que ver con eso para que podáis transitar el conflicto, pero en algún momento va a llegar la situación en la que tengáis que entregarte al conflicto y vayas a saber que el miedo simplemente está ahí para que tú evoluciones y no pasa nada, o sea, es miedo nomás y si hacía el ridículo en la cámara, ¿qué más da? Como estoy haciendo ahora. ¿Qué más da si hago el ridículo? ¿Qué más da si se ríen de mí? ¿Qué más da si me juzgan? ¿Qué más da si el mundo completo no está en contra mía? Si yo sé lo que estoy haciendo y nada me puede afectar. Entonces, la transformación no es lineal. No está limitada por el tiempo. Una transformación no está limitada por el tiempo, está limitada por la percepción. Si yo cambio mi percepción, puedo tener los resultados que siempre quise en un momento. O sea, ¿por qué yo ahora, antes, por ejemplo, no me da el permiso de hacer los videos, pero ahora sí? ¿Fue el tiempo lo que hizo? ¿Realmente fue el tiempo? ¿O fue mi cambio de percepción con respecto al miedo? O sea, como que de alguna forma aprendí a actuar aunque hubiera miedo. Pero no fue el tiempo lo que hizo eso, fue un cambio de percepción acerca del miedo. Vi la clase y me di cuenta de eso. Entonces no fue eso del miedo de la conciencia, eso. Entonces, uno, en tu vida, comprende que en tu vida te han hecho daño. Nunca en tu vida te han hecho daño. Fuiste tú mismo por tu percepción. Todo lo que viviste, consciente o inconscientemente, tú lo pediste. No sabíais cómo, pero tú lo pediste inconscientemente. Acéptalo. Aceptándolo podéis transformarlo. Y si me decís que entonces los niños pidieron lo que estaban haciendo, por ejemplo, tu hijo, tu hija, realmente pidieron lo que están viviendo ahora porque están enfermos o algo así, no te justifiques con eso. O sea, tú actualmente estás grande, eres responsable, eres un adulto. Por lo tanto, tú eres responsable de lo que podías hacer ahora. Y los niños, quizás puede ser porque tienen un patrón kármico que los llevó a ser así ahora. O, o la mente personal de su ancestro tenía creencias que hicieron que esa persona se enfermara o del niño se enfermara. Y por lo tanto, simplemente tiene que pasar por eso hasta que en un momento X sea consciente de sí mismo y pueda avanzar en sus niveles de conciencia. Pero por ahora simplemente sigue patrones kármicos automáticos que no puede cambiar. Pero tú sí podís cambiarlo. Entonces no es una excusa válida. Entonces, claro, los hijos o hija, claro, comprende, tú no eres tu hijo, sino que eres un adulto responsable. Tu hijo o hija tiene propios patrones kármicos. Lo que experimentan antes de X años son consecuencias de patrones kármicos, creencias culturales heredadas. Tú ya eres consciente y responsable. Estás viviendo exactamente lo que has pedido. Estás viviendo exactamente lo que tú pediste al mundo, sin darte cuenta. Estás viviendo exactamente lo que tú crees del mundo, sin darte cuenta. Está bien también cuando comprendáis esto, no sentirte culpable por eso, simplemente aceptarlo como parte de tu evolución. O sea, tú no tenías la culpa de eso, simplemente eres responsable de eso. Y ahora que te estás dando cuenta, es un bonito momento para transitarlo. No para sentirte culpable, porque realmente tú cuando creciste, lo hiciste como tú creías que tenías que hacerlo. Todo el mundo hace lo que cree que tiene que hacer, todo el mundo hace lo que cree correcto. Entonces, si en ese momento creí correcto adquirir esa creencia por cosas que pasaron en tu vida, está bien.
pero ahora estáis comprendiendo que esa no es la verdad absoluta y que hay otra verdad que puedes elegir, no es la verdad absoluta, es simplemente una elección, que puedes elegir para avanzar en tu nivel de conciencia o encontrar la realización, la paz o lograr lo que siempre has querido lograr. Entonces simplemente una elección, una preferencia, más no lo necesitas, simplemente la prefieres. Entonces, ¿hasta cuándo seguirás justificando tu presente con heridas del pasado? O sea, ¿hasta cuándo vayas a seguir eh, justificando tus resultados presentes? Como por ejemplo, yo no tengo resultados actualmente. ¿Hasta cuándo voy a seguir justificando mis resultados con que en el pasado siempre tuve miedo? En el pasado nunca me di permiso de esto. En el pasado siempre me dio miedo lo que decían los demás. Entonces, ¿por qué voy a estar justificando mi pasado con lo que pasa en el futuro si ahora tengo exactamente las herramientas para aprender nuevamente o para reconfigurarme, por así decirlo? Entonces, ¿crees que las heridas las cura el tiempo? Si crees que las heridas las cura el tiempo, entonces estás equivocado, porque las heridas solamente hacen que la herida se infecte. O sea, el tiempo solo hace que las heridas se infecten y que le entre gangrena. Entonces el tiempo no es lo que hace que las heridas se curen. Lo que hace que las heridas se curen es que las atiendas. Es que eleves tu nivel de conciencia y por lo tanto tomes una decisión desde una comprensión más elevada. Entonces es un cambio de percepción, como decía, un cambio de percepción acerca de la herida es lo que hace que sanen. Entonces, el cambio de percepción no está sujeto al tiempo, el cambio de percepción está sujeto a tu nivel de comprensión. Y entre más elevado tu nivel de conciencia, más comprensión tenías acerca de la vida, por lo tanto es más fácil. Vamos a pegar una respiración para transitar esto. Bueno, ahora que llegamos a este punto del video, vamos a hacer una respiración que aprendí, en la que hay que inspirar por 8 segundos. No tengo ni un cronómetro aquí. A ver. Espera un segundo. Cronómetro. Ya. Vamos a inspirar por 8 segundos. Vamos a sostener por 32 segundos. Y vamos a expulsar por 16 segundos. Y después vamos a ver unas conclusiones. Entonces, vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Listo. Ahora vamos a llegar a unas conclusiones con eso. Si depende en qué lugar de las tres te costó más hacer el ejercicio. Si te costó más inspirar, entonces pregúntate, ¿qué problema tienes con pedirle al mundo? Si te costó más sostener la respiración, pregúntate, ¿qué problema tienes con sostener lo bonito en tu vida? Con sostener cosas que te están ayudando. ¿Qué problema tienes con eso? Pregúntate en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones, ¿qué te pasa ahí? Y si tu problema fue cuando expiraste, que querías volver a recibir el aire así muy rápido, entonces pregúntate, ¿qué problema tienes con dar al mundo? ¿Qué problema tienes con eso? O sea, si tú querías expulsar y automáticamente querías inspirar, o sea, como que querías dar y querías dar harto, pero realmente querías obtener los resultados ahora. O sea, es como, pregúntate qué ámbito de tu vida quieres dar y que le entreguen ahora ya. O sea, ahora ya. Entonces, eso es bonito. Ahora que hicimos ese ejercicio me puedo relajar más y ahora puedo seguir con esto. Entonces, cuando tú te entregáis al 100%, se acaban todos los conflictos. Porque reconocís que no hay ningún conflicto y que simplemente tenés que aceptarlo. Entonces, te dais cuenta de que nada
en el mundo puede afectar tu esencia. Y cuando te das cuenta de que nada en el mundo puede afectar tu esencia, entonces te entregáis al 100% porque ¿qué más da? Nada me puede afectar. Entonces, si te es complicado pasar del contenido a la venta es porque tienes una asociación al dinero mala y colocas tu pasado en el presente. O sea, colocas todo lo que tú aprendiste en el pasado acerca del dinero en el presente. Y pasamos toda la vida del pasado al futuro, proyectando nuestras creencias. Entonces, y dice que su pasado es la justificación para no confiar en el presente. Entonces, como que hacemos todas las cosas que, o sea, de las creencias que tenemos es que nuestro pasado nos condiciona para no confiar en el futuro. Pero, ¿por qué el pasado va a condicionar el futuro si el pasado solo fue un acontecimiento de nuestra percepción errónea en ese momento? Porque no sabíamos cómo funcionaba. Simplemente ahora es bonito aceptarlo y transitarlo y reconocer eso. Entonces, se cree ser más inteligente que la vida al hacer eso. O sea, de alguna forma creí ser más inteligente que la vida al decir, no, es que yo tuve un conflicto en mi vida cuando era pequeño y ahora no confío en las personas. Entonces, es como que te estoy justificando ante la vida. O sea, es como, yo merezco todos los resultados, pero no voy a hacer esto porque tuve un conflicto en mi vida pasada, por lo tanto no quiero esto. No voy a hacer esto porque no quiero. Pero igual merezco los resultados. No tiene sentido, te creí más inteligente que la vida. Y la vida siempre está a tu favor. Pero hay ciertas cosas que tenéis que cumplir. Entonces, entremos más en profundidad todavía. ¿La vida puede fallar? O sea, ¿realmente la vida te falla? ¿O tú crees que te puede fallar? Pero la vida te falla, no existe nada en el mundo que esté fuera del contexto de la vida. Y si, por ejemplo, como dice aquí, si un animalito se muere, entonces va a servir como abono para el mundo. Y ese abono va a hacer que crezcan más plantas y por lo tanto va a hacer que otros animalitos puedan comer de esas mismas plantas. Y así el ciclo, por así decirlo, un ciclo interminable en donde la vida no desaprovecha ni un quark se le llama, de energía, no desaprovecha nada, la aprovecha absolutamente todo. Entonces, si la vida siempre está aprovechando toda la energía que tú le das, si tú le das energía a la vida o la vida te da el permiso de, o sea, tú te das el permiso de entregar valor hacia el mundo, ¿por qué la vida te jugaría en contra? Porque si tú cumplís con todos los requisitos, por así decirlo, para el éxito, no te daría el éxito. ¿Por qué haría eso? No tiene sentido. Entonces, claro, en este universo no se desperdicia ni un solo quark de energía, ni un solo átomo se desperdicia, todo se ocupa. Así que, una vez comprendiendo esto, simplemente te invito a respirar el miedo que tenés, a grabarte en cámara, a hacer lo que tú querías hacer y a lo que piensan los demás. Porque la única forma de transitar el miedo o de superar el miedo es transitándolo. Quizá no lo sabía, yo no lo sabía antes, hace un año yo no lo sabía. Y por tanto siempre estuve escapando toda mi vida de los conflictos, echándole la culpa a las demás personas de mis errores, y a mis padres, a mis familiares, de todo lo que yo, de todos mis resultados. Pero una vez fui consciente y adquirí la información necesaria para hacerme consciente y aumentar mi comprensión, me di cuenta de que realmente lo que yo veo en el mundo es mi percepción y no tiene nada que ver con los demás y simplemente tengo que aceptarlo. Nada más que eso. Entonces, te invito a aceptar tu vida actual y transitarla. Y eso quería compartir. Los quiero mucho, los amo y bye. Nos vemos.